Reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio nuevamente a este curso virtual de lo que es WordPress, diseño de páginas web con WordPress. En esta oportunidad vamos a aprender lo que son las entradas. El día de ayer habíamos visto cómo instalar WordPress y cómo cambiar lo que es la apariencia, específicamente lo que son los temas, ¿no? De la misma forma tienen todas estas opciones todos los que han creado lo que son los blogs en WordPress, ¿sí? Básicamente tienen todos, tal vez alguna restricción en respecto a los temas y otros aspectos, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces hasta el día de ayer teníamos esta opción, ¿no? Que es esta plantilla lo habíamos instalado, ¿no? Ahora, en función a esto, vamos a trabajar con lo que son las entradas, ¿no? Ahora, ¿qué son las entradas, no? Las entradas son lo que aparece generalmente en el blog o en el sitio inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Hello World, Welcome to WordPress, ¿no? Entonces, esta es la entrada principal. Todo lo que generemos en la entrada principal, o perdón, en la entrada se va a ir acumulando en este lugar. O en todo caso, nosotros podemos personalizar para que aparezca en una página en específico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar primero con lo que son las entradas, ¿no? En las entradas, esta es la opción. Tenemos para ver todas, añadir nuevas, tenemos categorías y tenemos lo que son las etiquetas, ¿sí? Voy a poner la opción de todas las entradas. Entonces, como pueden ver, aquí está, ¿no? Hello World, ¿no? Lo que hemos visto. Eso significa que esta página está configurado por default. Generalmente viene eso. En la página inicial viene lo que es la página de entrada, ¿sí? Entonces, generalmente aquí se van acumulando. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Entonces, yo voy a poner añadir nueva o directamente desde aquí, ¿sí? Entonces, añadir nueva. Vamos a colocar como título. Está cargando. Ya vamos a colocar saludos, ¿no? Saludos. Esta página, aquí voy a colocar contenido. Página está en mantenimiento. Mantenimiento. ¿Listo? Simplemente pongo publicar y publicar, ¿no? Más adelante vamos a trabajar con plugins, todo eso, y vamos a ver, ¿no? Cómo trabajar. No se trabaja así solamente, ¿no? Ahora ponemos actualizar. Está medio lento el internet, sin embargo, vamos a ver en este momento. Ahí está, ¿no? Saludos, ¿sí? El otro ya está más abajo, Hello World, ¿sí? Ahora bien, no se preocupen si se han equivocado, se puede editar cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, este Hello World vamos a borrar, ¿no? Eso viene por defecto, ¿no? Entonces, vámonos nuevamente, aquí está Hello World, marcamos y simplemente ponemos enviar a papelera o también podemos hacer acciones por lote, ¿sí? Entonces en este momento nos conviene enviar a papelera. Ya lo hemos borrado, ¿sí? Si lo actualizamos, ya está, ¿sí? Solamente está el tema de lo que son los saludos. ¿Listo? Ahora bien, ahora esto, ¿no? Lo que les decía, pueden editar cuantas veces sea necesario. Entonces ponemos aquí, editar, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Y aquí podemos colocar, no sé, una imagen. No es como trabajar con tema de Word, más o menos, ¿no? Aquí voy a colocar una imagen, ¿sí? Voy a subir una imagen. Em, Creo que esto es una imagen, ¿sí? No sé si es grande, pesado. Esperemos que cargue. Sí, es una imagen. Es medio pesado, parece la imagen, por eso está tardando, ¿sí? Aquí vamos a centrar, de hecho está centrado, no, alineado a la izquierda, entonces lo voy a centrar, ¿sí? Ya está, esperamos que cargue, mientras voy a actualizar.
Listo, ya está, ¿no? Ahora tendría que aparecer tal como está, ¿no? Entonces actualizamos en nuestra página. Ahí está. Y si ponemos continuar leyendo, ahí está nuestro blog. ¿Sí? Entonces es así como se trabaja en lo que son las entradas, ¿no? En lo que son las entradas. Entonces podemos añadir las entradas que deseemos, ¿sí? Es como una página en blanco, ¿no? Que cada vez que vamos a ir generando, ¿sí? Esas son las entradas. Ahora lo que nos falta es, por ejemplo, no queremos que aparezca en la página principal, ¿sí? Queremos que aparezca en una página específica, queremos que tenga una denominación específica, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en los próximos videos, ¿listo? Entonces eso por ahora, nos vemos más adelante.